Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Estáis escuchando Diario de un Ansioso, ya sabéis, todos los miércoles a las 9. Sí que es verdad que en este episodio realmente no hay nada relacionado con el tema de la ansiedad. Sin embargo, es algo que está muy presente en mi vida. Sin embargo, es algo que está, a pesar de las circunstancias, a pesar de que yo me reitero, ese concepto en concreto me lo introduzco en la cabeza, sin embargo, ¿no? De ese intento, ¿no? De decir, de acuerdo, de determinar que eso es algo factible dentro de mi vida, a pesar de todo eso, no. La verdad es que no está tan presente, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer este ejercicio, ¿no? De instauración, ¿no? De poner las reglas, de poner ese sentimiento, esa idea, ¿no? Que tengo siempre presente aquí, dentro de un episodio más de mi programa. Sabéis perfectamente, yo creo que no hace falta decir que soy una persona que piensa mucho, ¿no? A pesar de mi personalidad ansiosa, a pesar de que sea ansioso, ¿no? Yo siempre digo que a pesar de que soy ansioso, yo ya, antes de, entre comillas, de establecer una situación de ansiedad, antes de eso, realmente yo era una persona que pensaba mucho. Me sentía que yo, en cierta manera, no digo en su totalidad, ¿no? Porque yo soy todo lo diferente, soy todo lo común que puedo llegar a ser, ¿no? No es el caso de determinar que soy una persona especial, ¿no? Pero sí que es verdad que noté cierta diferencia con respecto a mí a la hora de hablar, a la hora de pensar con respecto a los demás, ¿no? De mi edad. Por eso yo, en ese caso, siempre he sentido que me he codeado mejor, ¿no? Con gente de mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una implicación, ¿no? Emocional, tanto emocional como didáctica. Al final, el tema de tener ansiedad, el tema de vivir esos momentos tan angustiosos, al final lo que hace es curtirte, al final lo que hace es endurecerte, ¿no? Se te presenta una coraza y, por lo tanto, para seguir adelante, para llevar a cabo otra situación, ¿no? Otra situación del mismo tipo, digamos que se te presenta la situación, pero sin embargo tienes la coraza, por lo tanto no te afecta tanto. Obviamente te afecta, porque la ansiedad penetra lo que sea. Sin embargo, cuando tienes la coraza es más difícil de que se te presente y que te haga tanto daño como anteriormente, ¿no? Así que, por ejemplo, ese tipo de cosas lo que hizo es curtirme, ¿no? Lo que hizo es madurar. Sí, vosotros me veis como una persona madura para mi edad. Sí, de acuerdo, tengo 20 años, para poneros un poco en contexto. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que, quizás es una anomalía, ¿no? Con respecto a esta situación, yo lo sé perfectamente que es una anomalía en este caso, en este punto en concreto. Lo sé perfectamente, pero también sé la respuesta, también sé el motivo, también sé el porqué, ¿no? Que es porque yo me he sometido en situaciones que otra gente quizás no se ha sometido, ¿no? Gente como yo, de mi edad, ¿no? Por lo tanto, bueno, al final, dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, lo que haces también es enfatizar, y lo que haces también es ensalzar otras aptitudes que no tendría si no hubiera tenido esa situación, ¿no? Fijaos lo que hace la terapia, fijaos lo que hace el tiempo, ¿no? El tema de reconocer los méritos que tiene el tema de tener ansiedad. Algo tan malo, algo tan presente en mi vida y que me limita tanto y me carcome por dentro. Imaginaos, ¿no? El tema de hasta qué punto tú, como persona, tienes que agradecer ciertos conceptos, ciertas cosas que quizás si no hubieras tenido esas cosas no hubieras sido lo que eres ahora, ¿no? La volatilidad, el condicional, ¿y si hubiera sido de esta manera? ¿Si hubiera sido de esta forma? Yo también muchas veces me pregunto, ¿y si no hubiera tenido ansiedad? ¿Y si hubiera sido una persona corriente en ese aspecto con los demás chicos? ¿Qué hubiera pasado? Yo sinceramente tengo la respuesta, no tengo ni idea. Claro que no tengo ni idea. ¿Cómo voy a tener idea de lo que hay, de lo que va a haber en un mundo alternativo? Al final, el tema del mundo alternativo es una tontería pensarlo. ¿Por qué? Porque no va a ocurrir. Y si ocurre, no ocurre contigo. ¿Entiendes el concepto? ¿Para qué vas a pensar en el easy? Piensa en lo que tienes ahora. Piensa en lo que tienes. La baraja que te ha brindado a la vida. Intenta. Quizá la baraja no es tan buena como otra persona. Sin embargo, tú puedes jugar mejor.
Y por lo tanto, digamos, a pesar de que tienes una baraja mediocre, jugando bien, pensando, reflexionando, quizás la partida la ganes. Por eso digo que, digamos que a pesar de todo eso, a pesar de que quizás yo he vivido en circunstancias complicadas, ¿no? A pesar de todo eso me hizo formarme como persona, me hizo mejorar, me hizo decir, de acuerdo, a partir de tener esta situación de ansiedad he podido expandirme en cuanto a la comunicación, por ejemplo. Algo que me gusta mucho, algo que me parece un arte. Me parece que toda la gente comunica bien, cosa que yo no, que intento hacerlo, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa es el tema de intentarlo. Pero sí que es verdad que esa gente que comunica bien, que transmite, que realmente tú lo escuchas y te quedas embobado, ¿no? O embobada con respecto a lo que está comentando. A pesar de que lo que estoy comentando en sí no es algo que digas, bueno, tampoco es algo que me interese si lo cuenta otra persona, pero ya el hecho de que lo comente esa persona, que tú lo tienes muy presente, que te gusta mucho cómo habla, a pesar de todo eso, te entretienes, ¿no? Al final es un arte, para mí es un arte porque a pesar de que se tocan temas que no le interesa al oyente, a pesar de todo eso, por tu voz, por tu tono, por tu tempo, por tus pausas, por cómo lo dices, ¿no? Yo siempre digo el concepto de cómo decirlo, ¿no? Al final, cómo decirlo es lo importante dentro de la comunicación. Es cómo decirlo, más que lo que dices. Sí, en ocasiones, al final, lo que dices es lo que más atrae en una primera instancia a las personas. Lo sé, lo tengo en claro. Al final, yo muchas veces cuando hago un episodio sé cuántas visitas va a tener o no, más o menos. ¿Por qué? Porque es obvio. Al final el tema de la ansiedad también crea morbo, y también es porque en parte realmente estamos en un aspecto de nuestra vida, ¿no? En una parte de nuestra vida, en una parte de nuestra sociedad que está muy presente la ansiedad, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, se tiene más presente. Y por lo tanto entiendo que tocando temas de la ansiedad, tocando temas que son lo que yo, contando mi experiencia, contando lo que verdaderamente siento, lo sé perfectamente que atraigo muchas más personas. De hecho, mis vídeos más vistos, los vídeos más escuchados, los podcasts, los programas, ¿no? Los episodios, más escuchados son hablando de la ansiedad. Lo sé perfectamente. Sé qué tecla hay que tocar para poder seguir consiguiendo más visitas o siguiendo adelante. Sin embargo, fijaos, a pesar del conocimiento, a pesar de todo eso, pues bueno, a veces hay que tener en cuenta que, ostras, hay que seguir, y a pesar de todo eso, no sé, yo creo que a veces pienso en el programa, claro que lo pienso muchas veces, es algo que está muy presente en mi vida. Sin embargo, obviamente sé en qué tecla tocar. Eso lo sé perfectamente, yo creo que ya lo he aclarado en un principio, por lo tanto me pongo a pensar, me pongo a reflexionar y digo, ¿esto es verdaderamente lo que necesito? Necesito visitas, necesito audiencia. Y en parte sí y en parte no. Al final, sí, el tema de hablar de solo una cosa, hablar de solo un tema, quizás ramificarte dentro de ese tema, pero hablar en definitiva de un tema, al final creas un target. Y además, si es en un tema, y mucho más rápido si es en un tema que atrae a las personas, como por ejemplo la ansiedad, la psicología de uno mismo. Sin embargo, en mi caso, hay ocasiones que no me apetece hablar de la ansiedad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones que me puedo quemar, me puedo llegar a quemar. Porque al final de tanto hablar de ello, y encima que lo digas presente día a día, al final son cosas que lo tienes tan presente que no te impactan, que no te atraen, ¿no? Esto es así, al final el efecto sorpresa se pierde. Estupendo, de acuerdo. Enzo, ¿qué quieres decir con esto? Enzo, ¿qué quieres decir con este concepto? ¿Qué quieres decir con esta reflexión? Lo que quiero decir es lo siguiente. Que a pesar de todo mi conocimiento con respecto a que sí, de acuerdo, sé qué vídeos se van a ver más, se van a ver menos. Sin embargo, yo no me rijo por el número de visitas. No, ¿para qué? Si al final es algo, Diario Ansioso soy yo. Y yo soy Diario Ansioso.
¿Entiendes el concepto? El concepto de seguir lo que tú sientes, seguir lo que tú quieres, seguir lo que tú sientes por dentro, ¿no? Por ejemplo, el último episodio, con pantalla verde, ¿no? Ya editado. Ese vídeo es de mis vídeos favoritos en general y no tiene ni la mitad de visitas del vídeo más visto de mi canal. Que de hecho ese vídeo está bien, sí, me gusta. Lo que pasa es que, digamos que sí, hablo de un tema que es bastante a tener en cuenta. La gente le interesa el tema de la ansiedad. Y está muy poco editado, por ejemplo, ese vídeo. Está muy poco trabajado. Quiero decir, soy yo hablando. Es decir, todos los vídeos son así, ¿no? Pero sin embargo, en ese vídeo no hay ninguna edición. Quizás habrá un corte, no recuerdo si hay algún corte, pero si hay cortes, son ínfimos, ¿no? Son muy pequeños. Por lo tanto, digamos que la edición comparada a este último, el que estoy comentando, el de Blade Runner, la psicología de Blade Runner, no tiene nada que ver. Por ejemplo, ese episodio me gusta mucho, el último, me gustan los dos, me gusta cualquier vídeo, por supuesto, si no lo subiría, eso lo tenedlo claro. Pero sí que es verdad que este último, ¿no? El de la psicología de Blade Runner, es uno de mis favoritos, como la psicología de Silent Hill. ¿Por qué? Porque al final es expandirse, al final es sentir lo que tienes dentro y decir, vale, lo voy a extrapolar en forma de vídeo. Y esos vídeos en concreto, no, todos en general, pero realmente esos vídeos demuestran para mí, que a pesar de que yo sé en qué tecla tocar, yo me rijo por mis sentimientos, yo me rijo por mi emoción, yo me rijo por mis ideas, yo me rijo por mí mismo, por mi filosofía, por ser auténtico en ese sentido. Es decir, no tener en cuenta hasta cierto punto, obviamente, ¿de acuerdo? Yo digo siempre que deis vuestra opinión. A mí me gusta mucho que deis la opinión sobre mi contenido, eso está claro, porque en muchas ocasiones me ayuda a mejorar, o en muchas ocasiones me ayuda a tener en cuenta la opinión de los demás y poner en vereda, digamos, mi situación con respecto a mi audiencia. Por supuesto que me gusta, pero sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que a la gente, por ejemplo, le puede gustar el antiguo estilo, no voy a cambiar de parecer. No porque yo me sienta el mejor del mundo, no porque yo me sienta con la verdad absoluta, no, simplemente porque es mi canal, simplemente porque yo me siento a gusto con mis vídeos. Yo respeto, digamos, la opinión de los demás y, por supuesto, realmente a la gente le puede gustar el tema más amateur, más clásico, ¿no? De YouTube, que sean los primeros vídeos. Sin embargo, es algo que yo quiero dejar, no porque no me guste, sino porque creo que hay que evolucionar. Creo que hay que tener otra vertiente, creo que hay que ser diferente, no hay que ser como los demás en ese aspecto, ¿no? Realmente es algo que está muy visto, ¿no? El tema del fondo, sí, y al final el fondo es algo característico, pero al final para mí es diferente porque así puedo, con la pantalla verde, por ejemplo, y estar de pie, al final con el tema de estar de pie tienes una psicomotriz mucho más amplia que a la hora de estar sentado. Por lo tanto, te puedes mover, por ejemplo, puedes gesticular mucho más, puedes moverte con las manos, puedes, digamos, tener un abanico, ¿no?, de acciones, de movimientos psicomotriz, en definitiva, que no puedes tener con una silla. Y de hecho, con la silla, si te mueves mucho, hace mucho ruido y por lo tanto opaca mucho a mi comentario, a mi habla, a mi voz. Por lo tanto, entiendo la gente que le gusta lo clásico. Sin embargo, a pesar de todo eso, y obviamente está en todo su derecho a dar su opinión, a pesar de todo eso, yo voy a seguir con lo de ahora. Os comento, si no os gusta el contenido de ahora, podéis desuscribiros sin problema. No lo digo con altivez, no lo digo con, digamos, con resentimiento, no, ni mucho menos. Al final esto es así y habrá gente que le guste tu contenido y otra gente que no le va a gustar. Tan sencillo como eso, tan frío como eso. Y tampoco, digamos, tampoco hay que darle un aspecto tan personal como le da a otra gente, ¿no? Con respecto a que te critiquen el contenido. Al final estás, digamos, publicando el vídeo. Y ese vídeo lo va a ver más gente, a pesar de tu, digamos, de tu humildad con respecto al canal. Sí o sí alguien del exterior lo va a ver, ¿no? Y por lo tanto, sí o sí alguien del exterior lo va a ver y va a determinar y va a plasmar su juicio con respecto a tu vídeo. Y puede que algunas veces salga bien y puede que otras veces salgan mal. Por lo tanto, yo, en ese caso,
Si al final, por mucho que haga, por mucho, digamos, por mucho old school, ¿no? Por mucho que haga un vídeo clásico de los míos, a alguien no le va a gustar, ¿para qué tengo que yo para qué yo tengo que tener presente siempre el viejo estilo cuando puedo hacer uno nuevo que me sienta yo bien, me sienta a gusto, me sienta, ¿sabéis? Enzo, me sienta Diario de un Ansioso. Quizás en un futuro vuelva al old school o no. Al final yo me rijo, al final yo, digamos, tengo dependencia a mi emoción y por lo tanto los plasmo aquí en Diario de un Ansioso. Porque Diario de un Ansioso es mucho más que una ansiedad. Mucho más que la ansiedad en sí en general. Es mucho más que mi ansiedad. Por lo tanto, expandirse, por lo tanto, abrirse, ¿no? A pesar de lo que digan los demás. Y sí, que sé que hay gente que lo dice de forma correcta, de forma educada. Y está correcto. Está genial. Me encanta. ¿Qué opinéis? A pesar de las consecuencias que tendría otro usuario, ¿no? Porque en mi caso no pasa nada, absolutamente nada, por supuesto. ¿Cómo voy yo a restringir una opinión que es totalmente válida? ¿Entendéis el punto? El tema de seguir por lo que sientes. En muchas ocasiones, seguir por lo que sientes puede ser lo menos popular. Puede ser minoría. Lo sé perfectamente. Sé que el vídeo de Blade Runner yo ya sabía mientras editaba. Chicos, mientras editaba, y ese vídeo me costó horas y horas de edición, mucho más que por ejemplo el vídeo que has visto en mi canal, que solo me costó, ni la mitad ni una cuarta parte del último vídeo. Yo mientras hacía el vídeo y me costaba tanto y me frustraba tanto con el programa de edición, porque realmente se me colgaba muchas veces y por lo tanto entorpecía mucho el ritmo de la edición, entorpecía mucho a la hora de editar, ¿no? Digamos que entorpecía mucho el ritmo. Por lo tanto, digamos que se alargó más de lo que en un principio estaba establecido, a la hora de que se bloquease tanto, a la hora de que se congelase tanto el programa. Yo ya sabía que mientras editaba que no iba a tener ni la mitad de visitas que tiene mi vídeo más visto. Lo sabía perfectamente. Sin embargo, yo lo estaba haciendo con una sonrisa, porque veía con la previsualización del proyecto, ¿no? Sería la previsualización del proyecto para la gente que no está tan puesta en la edición. Digamos que lo que quiero decir con esto es, mientras editas necesitas ver el vídeo para poder un poquito manejarte, para poder, ver los cambios, ¿no? Con respecto al vídeo. Y por lo tanto hay una previsualización. Sin embargo, eso no es el vídeo en general. Lo que primero, para verlo, para tener el archivo MP4, lo que tienes que hacer es renderizar el vídeo, ¿no? Y de momento no está renderizado. ¿Por qué? Porque aún lo estoy editando y por lo tanto hay una ventanita pequeña, una pantallita en el programa donde puedes ver, lo que estás haciendo con el vídeo en sí, ¿no? Ver los cambios, ver lo que estás editando, ¿no? Y en esa previsualización yo estaba viendo mi proyecto, estaba viendo el vídeo y digo, Dios, es que esto lo tengo que subir. Dios, siento verdaderamente las ganas de hacerlo, ¿no? De sentirte realizado, ¿no? Al final, a la hora de acabar, me sentí aliviado y muy cansado, porque realmente fue un trabajo arduo. Sin embargo, yo encontraba satisfacción en estar cansado, porque sentí que estaba realizando algo, me sentía realizado, me sentía, que había hecho un trabajo arduo y que a pesar de que no tendría ni la mitad de visitas del vídeo más popular, estaba muy contento. Y de hecho, por ejemplo, la portada, la miniatura del vídeo, también me gustó mucho cómo quedó. Y yo me quedé con una sonrisa en la cara diciendo, ostras, este es el nivel que yo de momento puedo. O sea, no puedo, el nivel va a estar ahí, quizá lo mejore, pero bueno, de momento va a estar así el nivel de Diario de un Ansioso. Yo creo que en ese caso comparas mi primer vídeo o el segundo con el último, y hay una gran diferencia, y yo me ilusiono porque eso es mejorar, eso es realmente convencerte de que el proyecto que estás teniendo en cuenta está siguiendo adelante. Eso es lo que verdaderamente a mí me importa, ¿no? El tema de la satisfacción, el tema de
decir, Dios, he hecho un trabajo que realmente me siento a gusto. A pesar de que hay gente que no le gusta o que no le interesa, no pasa nada. Al final, ver tu proyecto y ver que, ¿no? Ver el resultado de tantas horas de trabajo, tantas horas, créanme, demasiadas horas, crea una satisfacción porque dices, ostras, todo lo que he trabajado ya se ha realizado. Hay un premio, que es el vídeo. Y también, digamos, la miniatura me robaron como 30 minutos también a la hora de hacer la miniatura. Pero bueno, la miniatura es más liviana, por lo tanto no tuve tantos problemas. Fijaos lo que hace seguir adelante a pesar de lo que diga la gente, porque al final, si yo me rijo por la opinión de la gente, estaría aún subiendo vídeos cada 2x3 de lo mismo, y al final tendría que repetir. Al final el canal sería una mierda, sinceramente. Para mí sería una mierda, porque hablar de tanto del mismo tema al final cansa, al final aburre, y no es un canal que yo vería. Algo que inciden tanto en algo que siempre digo. Para eso tengo esos vídeos. Para eso tengo los vídeos en los cuales hablo de la ansiedad, ¿no? ¿Para qué quiero hacer otro nuevo? ¿Para qué quiero decir lo mismo de siempre? No puedo tocar otras cosas, otros temas diferentes, ¿no? Yo creo que está bastante factible el tema de que, de acuerdo, cambia de tema, Enzo, y no te estanques. Por mucho que te diga la gente, por mucho que te diga, Enzo, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor, por supuesto, lo agradezco. Sin embargo, esa satisfacción, esa sensación de decir, trabajo hecho, y un trabajo que tengo en cuenta, un trabajo que me gusta, esa satisfacción no me lo quita nadie, a pesar de las visualizaciones. Que me gustaría tener más visitas, por supuesto. No estoy aquí haciendo de samaritano. Claro que me gustaría tener más visitas, no voy a engañar a nadie. ¿A quién quiero engañar? Sin embargo, no obstante, a pesar de que me gustaría recibir más visitas, a pesar de todo eso, a pesar de que hay gente que con 4 cosas tiene el triple de visitas que yo, no me importa, porque entiendo que YouTube, entiendo que las redes sociales, primero, es suerte, segundo, humor, y tercero, hacer buen contenido, por supuesto. Pero el buen contenido está en el tercer lugar, en el último puesto de los conceptos. Lo primero, suerte, créanme, la suerte es tan importante en conseguir visitas, por ejemplo, tan importante. Y si empiezas como yo, solitario, solo, la suerte es imprescindible. Por mucho que hagas buen contenido, sí, el buen contenido realmente lo que hace es, digamos, esa suerte tener más incidencia, ¿no? Con respecto a que quizás el porcentaje sube, ¿no? De suerte. Sin embargo, hay que tener suerte. Créanme cuando digo que hay que tener suerte, porque a pesar de que hagas buen contenido, eso no te justifica. Eso no es una prueba de que vayas a tener audiencia. Para nada. Créeme, para nada. No, bueno, yo no digo que haga buen contenido, digo que me esfuerzo haciéndolo, ¿no? En este caso. Por lo tanto, quizás por ese motivo, ¿no? Por ese motivo de que yo realmente no hago el mejor contenido del mundo, a pesar de todo eso, pues bueno, hay cierta audiencia, así que lo agradezco bastante, ¿no? Es eso, chicos, de seguid lo que vosotros sintáis. No ved YouTube, disculpad, como un trabajo en un principio. Cuando estés establecido, cuando tengas ya tu audiencia, cuando ya tengas un número importante, sí, tómatelo como trabajo, tómatelo como algo regular. Pero cuando estás empezando, escuchad, chicos, gente que está empezando en el mundo de los podcasts, gente que está empezando con los programas, gente que está empezando en YouTube, no ved los primeros días, primeros meses, incluso años, créanme, incluso años, como un trabajo. ¿Por qué? Porque primero no hay remuneración. No hay remuneración. Hasta llegar a un límite no hay remuneración. Segundo, es volátil. Es algo muy volátil. Primero te tienes que establecer.
Y tercero, te va a consumir mucho tiempo de tu vida. Muchísimo. Para que al final no sea proporcionalmente correspondido a tu esfuerzo. No en cuanto a visitas, en cuanto a remuneración, en cuanto a lo que sea. Por lo tanto, no tenedlo como trabajo. Si queréis como trabajo alternativo, como hobby. Eso está genial, eso está bien. Pero no poned toda la carne al asador, al menos los primeros meses, los primeros años. Básicamente antes de establecerte. ¿Por qué? Porque es volátil. Como he dicho yo en principio, es volátil YouTube. Te puede salir bien, te puede salir mal. Por mucho buen contenido que hagas, sí. Lo he dicho ya en un principio. Hacer buen contenido, digamos, atrae mucho más. Pero al final lo que importa en todas las redes sociales es llamar la atención. ¿Qué quiere decir con esto? Poner un título llamativo, una miniatura llamativa, y con ello también suerte. Eso es la clave de YouTube. Mucha gente se preguntará, ¿por qué hay gente tan youtubers, ¿no? Como se dice hoy en día? O podcasters, ¿entendéis? Hay muchas terminologías, hay muchos... Aparecerá, bueno, ya entendéis lo que estoy contando. ¿Por qué hay tantos? ¿Cuál es la clave del éxito? Os lo digo ahora mismo. Y yo soy una persona amateur, una persona que no tiene ni 200 suscriptores. Lo digo aquí. Y es muy fácil. Primero tienes que tener carisma, por supuesto. Segundo, tienes que tener un contenido que atraiga. ¿Qué quiero decir con esto? Tocar temas que a la gente le gusten o que la atraiga, con el tema de la ansiedad, por ejemplo. Tercero, tener suerte. Créanme, tener suerte. Y cuarto, que va muy ligado con el segundo, hablando del tema, ¿no? Estableciendo el tema que puede interesar, las miniaturas y los títulos llamativos. Eso es lo más importante también. Y yo creo que es lo más importante a la hora de conseguir visitas. Si quieres, digamos, enfocarte solo en las visitas y no en el contenido, escuchadme, lo mejor es un título llamativo y una miniatura llamativa. Así de fácil, ¿no? Al final es lo que más le atrae a la gente, y lo entiendo, ¿eh? No estoy diciendo de forma resentida, estoy diciendo, es que la sociedad, no, ni que fuese yo aquí el verdugo, ¿no? El que tiene que juzgar. No, ¿por qué? ¿Por qué Enzo dices que no tienes que juzgar este tipo de cosas? Muy sencillo, porque yo también he sucumbido a los títulos llamativos, a las miniaturas. Y por lo tanto, ¿por qué yo me tengo que quejar de otra gente que ha hecho lo mismo que yo? ¿Por qué? Estaría siendo un hipócrita. Por lo tanto, digamos que ese tipo de cosas las entiendo. Entiendo que haya gente que le interese mucho más otro contenido que el mío. Porque al final, hablar de la psicología de Blade Runner en una película de los 80, ¿no? Que sí, es una película de culto, pero no es tan conocida como otras quizás de los 80. Al final es algo que no atrae tanto como otros vídeos de mi canal, por ejemplo. Y no estoy hablando ya no estoy tomando, ¿no?, referencia a otros canales, no. El mío propio, dentro de mi canal. Yo creo que eso... Pensadlo. Pensad ese tipo de cosas. Pensad lo que verdaderamente es sentirse uno mismo. Lo que verdaderamente es sentirse realizado con respecto a lo que estás haciendo, ¿no? Si estáis en un canal de YouTube y estáis subiendo contenido regularmente, pensad, reflexionar y hablad con vosotros mismos y decir: ¿lo que estoy haciendo es por mí o por mi audiencia? Pensad en ello. Y mientras pensáis, os pongo un poco de música.
vemos. Espero que hayáis, reflexionado a esas personas que, están subiendo contenido en YouTube, porque realmente yo creo que es importante, ¿no? Es importante hacer esa reflexión, porque al final, en parte, tienes que también pensar en ti mismo, ¿no? Sí que es verdad que en tu audiencia es importante, más sobre todo cuando tienes una remuneración, ¿no?, pendiente. Pero yo creo que también hay que tener cierta puerta abierta con respecto a tu emoción, en cuanto a tu sentimiento, ¿no? Quizás haya gente que lo vea como mero trabajo, ¿no? Como puro trabajo YouTube, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque hay remuneración. ¿Cuánta gente trabaja y no le gusta su trabajo, ¿no? Y no pasa nada, pero lo hace. ¿Por qué? Porque tiene que traer pan a casa. Sin embargo, yo creo que en YouTube, cuando haces mejor contenido, es cuando verdaderamente te sientes a gusto con lo que estás comentando, cuando sabes lo que estás diciendo, cuando te gusta lo que estás haciendo. Eso es cuando se crea el buen contenido. A pesar de que quizás en calidad auditiva, en calidad sonora, en cuanto a calidad de vídeo, gráfico, a la hora de visualizarse, sea menor que otras personas que tienen, digamos, más prestaciones, una prestación económica muy, muy superior a la tuya. A pesar de todo eso, tu contenido puede ser mejor porque le das más entusiasmo, le das más una vertiente más reflexiva. También, quizás en ocasiones. ¿Por qué? Porque le dan más importancia a lo que estás hablando. Te gusta más de lo que estás hablando y lo transmites. Enzo, ¿por qué hablas de esto? Bueno, en parte también hablo de esto porque quiero también no concienciar, porque yo no soy una persona a tener en cuenta, ni mucho menos, ya lo sabéis perfectamente que yo soy lo más simple del mundo, pero sí que es verdad que yo a veces me he sometido a la audiencia. En ocasiones, incluso aquí en Diario Ansioso, ha habido ocasiones que, digamos, he pensado, ostras, ¿cómo hago para aumentar el número de las visitas? ¿Qué hago? Y bueno, hice esta reflexión, lo que dije yo en un principio, ¿no? El tema de... al final, el tema de la visualizar, el tema de que más personas te escuchen, es eso, simplemente, que más personas te escuchen, ¿no? El contenido está ahí, a pesar de todo eso, a pesar de lo que estás haciendo, dejando de hacer. Sí, lo digo, lo repito, por supuesto me gustaría tener más visitas, por supuesto me gustaría seguir adelante. Pero el mero hecho de yo que estoy aquí, el mero hecho yo de que estoy haciendo un episodio, para mí es una terapia, al final esto es una terapia. También en parte, gran parte de hecho. Y a mí me ayuda todo esto. Me ayudáis, me ayudo. Es una retroalimentación, como yo he dicho en muchas ocasiones. Por lo tanto, ¿por qué en algo que es tan emocional, porque es algo tan intrínseco de uno mismo, tengo que yo fijarme tanto en los demás? Y no lo digo porque vosotros no seáis merecedores de poner, ¿no? De tener en cuenta, no, ni mucho menos. Me encanta que opinéis y yo os tengo en cuenta, pero me refiero, digamos, crear el canal en base a las opiniones de los demás, en base. Mi trabajo en base de los demás. Y más un trabajo que yo he aceptado. Un trabajo yo que he creado, ¿no? Si me dices que tengo un jefe, lo entiendo perfectamente. Pero no, yo soy autónomo en este caso. Yo me rijo por mí mismo. Yo me baso en mí mismo. Soy mi propio jefe. Y por lo tanto, yo tengo que determinar qué es lo mejor para mí. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que digo? Imagino que lo sabréis perfectamente. Así que ya no solo en YouTube, no estoy hablando solo en YouTube, sino también en general, en muchas cosas en general. Es lo que estáis haciendo. ¿Lo estás sintiendo? ¿O estás destrozado por dentro? No, porque sabemos perfectamente que hay mucha gente infeliz con respecto a su trabajo, por ejemplo. No se siente a gusto, no se siente persona, no se siente ella misma. Y se levanta de la cama una vez más, sintiendo, reflexionando y diciendo: otro día, la misma mierda. Siguiendo, se levanta, ¿no? Se levanta
Intenta que a pesar de las ganas de dormir, intenta levantarse. Desayuna y va al trabajo cabizbajo, sintiendo que no ha hecho nada en su vida, sintiendo que lo que va a hacer en un futuro, a la hora de llegar a su meta, es hacer nada. Escuchar ciertas cosas, ciertos patrones y seguir adelante. Seguir adelante y sentirse vacío, frío, con respecto a lo que te está pasando. Simplemente no ser tú, una cáscara, un zombie, deambulando. Y sé que la vida no es color de rosa. Lo sé perfectamente. No soy ningún ingenuo. Sé que la vida no se rige. El capitalismo no se rige en la felicidad. Se rige en lo que más genera. Y regirse en el tema de cuánto dinero hay. Lo sé, no soy ningún ingenuo. Y no estoy criticando al capitalismo, estoy diciendo que es una forma diferente de ver el trabajo en sí. Pero es así como está establecido la sociedad. Y no pasa nada. No pasa nada. Al final es una filosofía, al final es una idea. Pero sí que es verdad que si hay gente que tiene miedo de saltar, tiene miedo de dejar lo que estaba ya establecido, aunque no le guste, pero está establecido y es, entre comillas, cómodo, tienes un colchón económico, le da miedo, digamos, saltar a algo que le gusta. Yo realmente el consejo que yo le daría es el siguiente: que primero, de momento, esté con su trabajo, ¿no? Este trabajo que no le gusta, que, digamos, le merma como persona, y que poco a poco vaya, digamos, descubriendo este trabajo en concreto que te gustaría hacer, poco a poco, ¿no? Poco a poco, y no establecer en un principio y poner toda la carne en el asador en lo que te gusta. En ese caso, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tienes que ir poco a poco. ¿Por qué? Porque, digamos, hacerlo, ¿no? Realizar esa acción tan directa, algo que incide tanto, algo que es tan diferente, que cambia tan radicalmente con respecto a lo que está establecido en tu vida, eso puede traer consecuencias. Por lo tanto, poco a poco. Poco a poco. Siempre lo digo. Sé que quizás en ocasiones tienes una visión de un trabajo totalmente idealizada. Totalmente. Sí, totalmente. Por supuesto, porque lo has visto en películas, porque lo has escuchado de gente que ha hablado maravillas del trabajo. Pero sin embargo, cuando estás ahí, cuando estás sentado, ves que no todo es así. Y de hecho, esto es curioso, pero de hecho, cuando tienes un trabajo que te guste y al principio te gusta mucho y digamos que todo lo que estás presenciando es lo que te has imaginado en un principio, a pesar de todo eso, pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y al final es una rutina. Al final es algo que no es que no te llene, sino que esa magia del principio, ¿no? Esa incertidumbre, esos nervios se pierden, tanto para lo bueno como para lo malo, pero se pierden. Y ese trabajo que aún sigue gustándote, realmente lo tienes como algo rutinal y por lo tanto no te causa esa satisfacción, ¿no? Esos estímulos que tú necesitas. Yo lo he dicho siempre, psicología conductista, ¿no? Conductual. El tema de realizar acciones para conseguir un fin, un estímulo, ¿no? Siempre. Y nosotros siempre nos movemos, digamos, para conseguir un fin, para conseguir una solución, una recompensa con respecto a lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo este vídeo, digamos, Diario Ansioso, estoy comentando para un fin, sentirme bien con respecto a lo que estoy haciendo. Esa satisfacción de haber hecho algo. Ese es el estímulo para mí. Para mí ese es el estímulo. ¿Sabéis? Y al final, cuando estás en un trabajo que no te gusta, el estímulo es el dinero. El estímulo es seguir adelante, porque si no tienes ese trabajo, vivirías debajo de un puente. Ese es el estímulo. Y fijaos lo frío que es ese estímulo. Lo frío, pero lo importante que es. Lo importante que es que tengas en cuenta el dinero. Porque ya lo he dicho yo,
No, la vida no es color rosa. No. La vida es dura, muy dura. Lo sé perfectamente. Créeme, lo sé perfectamente. Y al final, el tema de ser ansioso, como he dicho yo en un principio, te curte, se te presenta una situación de crudeza. Sí, de crueldad incluso, en muchas ocasiones, de decir, ostras, estoy siendo un poco cínico lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque al final has vivido tantas experiencias, has vivido tanta mierda, que te da igual todo. Te da igual todo, incluso algo ínfimo que a otra persona le parecerá muy grande. Pues eso, lo ves como algo ínfimo, como algo superficial, algo superfluo, ¿sabéis? Yo antes de crío recuerdo que de crío mi mayor miedo era si iba a suspender una asignatura y me iba a quedar alguna. Imaginaos la inocencia, imaginaos esa situación que se te presenta y ahora tengo otras preocupaciones, otras cosas que tengo que tener en mente. Digamos, no se compara en cuanto a magnitud respecto a suspender una asignatura. Es una tontería. Pero bueno, al final el niño se adapta a lo que tiene, ¿no? El niño de momento está, pues bueno, en una situación, pues limitada, ¿no? Está empezando. Por lo tanto, pues bueno, al final se agarra a lo que tiene, ¿no? Se adapta a lo que tiene. Y sí que es verdad que eso, que al final te comparas, sonríes porque dices, ostras, antes me hacía un mundo respecto a una tontería que ahora mismo no me daría exactamente igual. Tampoco igual. Pero sí que es verdad que no le daría tanta importancia a lo que yo en un principio le daba de crío, ¿no? Me río, claro que me río, porque es el cambio, es el ciclo de la vida, ¿no? De sentirte... Recuerdo yo con 15 años estaba deseando tener 18 para sentirme mayor, para sentirme que voy a hacer algo. Sin embargo, los tienes, llegas a ese momento que tanto esperabas, llegabas a ese momento que ya te ibas a sentir, Enzo, estás llegando. Los tienes, indiferencia. Te da igual. Aparte porque yo estaba en una situación complicada a los 18. Me da igual, porque al final es algo que es tan progresivo. Requiere una curva de progresión tan grande, que al final cuando llegas, esa sensación que tienes tú en el principio se había agotado, se había agotado, sí, la batería, la energía de esa sensación. Al final el tiempo todo lo cura y todo lo baja. Todo lo minimiza. Me gustaría un día... Bueno, yo lo hablé en un episodio ya bastante antiguo. Me gustaría un día hacer como una especie de episodio de nuevo, renovado, con más frescura, hablando con mi yo del pasado. Porque sí, porque me gustaría hablar un poquito más, quiero que también escuchéis lo que yo verdaderamente hablo, lo que verdaderamente hablo conmigo mismo. Hablo de mi vida, hablo de mi recorrido, hablo de mis metas, hablo de mi futuro, de mi presente, de mi pasado. Hablo de tantas cosas, pienso tantas cosas, que al final te queda metraje. Al final necesitas más metraje. Necesitas más metraje para poder recopilar todo lo que estás pensando en un principio. Todo. Lo que haces, lo que dejas de hacer. Siempre analizar el entorno. Siempre tener presente la opinión de los demás. Siempre. Y que a pesar que tu trabajo te ha costado tanto y que a la gente le gusta y te alaban, una persona que no le guste
le das importancia. Sí, no, hay que darle importancia también, porque hay que darle la misma importancia que los demás. Es una persona más. Pero ya sabéis cómo son estas cosas. Quizás estoy siendo un hipócrita, porque yo he dicho en muchas ocasiones, no solo hoy, no solo en este episodio, que el contenido está presente a pesar de la calificación, a pesar de los usuarios, a pesar de la respuesta por parte del oyente. Sin embargo, duele. O sea, duele, tampoco es que duela, simplemente es un sentimiento de descontrol, ¿no? Y por lo tanto tienes que controlarlo, y por lo tanto tienes que, en parte, regirte por la opinión de esta persona en concreto. Ese tipo de cosas hay que pensarlas. Yo creo que con este episodio estoy dando una vertiente natural de lo que es YouTube en sí en general. YouTube es crudo, YouTube es cruel, YouTube es cínica, YouTube es lo más capitalista que te puedes tirar a la cara. Y no lo digo como crítica con respecto que el capitalismo es cínico, es cruel. Hay una parte que sí que puede ser cínico o cruel, que no se rige en las emociones. Sí, por supuesto, está claro. Pero el capitalismo tiene algunas cosas buenas. Por ejemplo, que funciona. Aunque por muy duro que suene, por muy frío que suene, funciona. Y de hecho la sociedad está establecida en gran parte por ello, por esa filosofía. Y tampoco es que lo vea mal ni bien, ¿eh? Ya lo he dicho siempre, estoy de centro. Porque yo en unas cosas de la izquierda, por ejemplo, que no las veo del todo correctas, ¿sabéis? Y tampoco en el capitalismo. Yo realmente soy, en ese caso, soy muy pragmático a la hora de pensar. No me rijo por fanatismos. Yo creo que regirse por fanatismo en algo tan importante como la política, en algo tan importante, algo que nos mueve, que está regido, que son unas bases tan importantes en nuestra vida, regirse, establecerse, depender, crear una opinión con respecto a tu fanatismo, es un grave error. ¿Por qué? Porque amplifica los errores, amplifica el porcentaje de error. ¿Sabéis? Amplifica el porcentaje de error. Primero pensad, después decid. No hablad y después pensar. Bueno, hay gente que simplemente habla y ni siquiera piensa. Me refiero tanto como la gente que apoya a los partidos como los que están en los partidos, ¿no? A veces, no, la filosofía, la cultura del no lo sé, de que quiero entenderlo, no está tan impuesta. No, para nada. En el instituto o en las academias, en el ámbito académico, quizás está un poco más presente, pero no tanto, creedme, no tanto. Pero sí que es verdad que ese sentimiento, ese sentimiento por saber más, a pesar de lo que la gente diga, esa filosofía no está tan presente. El conocimiento, al final todos tienen que aprender. Sí o sí, la persona más sabionda del mundo ha aprendido en un principio. Ha aprendido. Por supuesto, hay que aprender. Hay que aprender para poder saber. Lo que tú no puedes hacer es hablar sin saber. Hablar sin saber. Por eso, yo en muchos episodios, hablando de la ansiedad, son más de 1 hora. Sobre todo los primeros. Son más de 1 hora. ¿Por qué? Porque sé lo que es. Y por lo tanto me puedo hablar mucho más. Y tener un comentario mucho más fiel. Mucho más fiel a la temática del vídeo. O del podcast, del programa, del episodio. Saber lo que estoy comentando. Primero informar. Primero informaros. Y después informad. Hablar por hablar. Hablar con desconocimiento con respecto a un tema tan delicado, por ejemplo la ansiedad, es un grave error. Primero informa. Se informa. O primero se admite
que lo que estás diciendo no estás del todo seguro y no lo tienes tampoco tan presente, tan estudiado para poder determinar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo de verdad. Y por lo tanto tienes que establecer, como he dicho en un principio, qué es tu opinión y que nadie tiene que tomarlo como la verdad absoluta. Ser cauteloso, hay que ser cauteloso, cautelosa con este tipo de temas, sobre todo este tipo de temas. Me gustaría que pensaseis lo que he dicho, no solo esta última anotación, sino todo el episodio. Pensad que es algo que al parecer no está tan presente en la vida y lo echo de menos. Echo de menos que haya gente que piense. Echo de menos que alguien reflexione, a pesar de que otra gente no lo haga. Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.